Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Abrimos hoy el debate en nuestro magazine. Vamos a analizar la decisión de subida del salario mínimo interprofesional en 2020. El SMI ascenderá a los 850 euros al mes en 14 pagas. Es una decisión que ha adoptado el gobierno de nuestro país con el apoyo de los sindicatos. ¿Es suficiente esta subida o por qué no un salario mínimo interprofesional más elevado, hasta los 1.000 euros, por ejemplo, como propone el Partido Socialista? ¿Realmente es una bandera electoral la que plantea el gobierno? Enseguida lo analizamos con 4 colaboradores de La Muga. Además, hoy vamos a regalarnos salud en Navidad. Es nuestro espacio dedicado a hábitos saludables, que hoy contará con el asesor médico de los laboratorios CINFA, Eduardo González Zorzano. Cómo cuidarnos, cómo alimentarnos correctamente a lo largo de este periodo navideño. Comenzamos. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Sube el salario mínimo interprofesional hasta los 735 euros a lo largo del año 2018. No es demasiada subida, pero es un hito importante para algunos. Para otros no es necesaria esa subida por sus consecuencias en la economía y en el mercado laboral. Lo analizamos con ayuda de la abogada Paloma Zorrilla. ¿Qué tal, Paloma? Bienvenida. Buenas noches. Pues buenas noches y muchísimas gracias. Feliz Como Navidad. siempre, feliz Navidad y encantada de estar con vosotros y con nuestros espectadores. Gracias, Paloma, por estar aquí. A vosotros. También damos la bienvenida y las buenas noches a Ana Belén Albero, también abogada. ¿Qué tal, Ana Belén? ¿Cómo Hola, estás? buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muy contenta de veros. ¿Cómo estás? Fenomenal. Ana Belén? Disfrutando de estos Navidades días. a gusto, descansando un poquito y muy bien. Sí. Eso es, bueno, hoy con este día así tan de frío, invierno, tan ¿no? ventoso, sí. ¿Verdad? Aquí se está de maravilla. Estamos bien aquí en la no Muga, notamos ni ¿verdad? el viento ni Sí. la lluvia. Muy bien, pues esto hoy va de juristas y de periodistas. Y en este caso a mi izquierda tenemos a Óscar Azparren, periodista de la cadena SER, que se incorpora hoy a nuestra tertulia por primera vez. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. por estar aquí, Óscar. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo te va en la radio? Genial, Disfrutando muy bien. del Terminando día a día. este 2017 a tope, con muchísimas ganas de comenzar el 2018 también a tope. Claro que sí. Con muchos sueños. Bueno, estupendo, eso nunca hay que perder, ¿verdad? Con deseos intensos para el año 2018. Supongo que en esta misma sintonía encuentro a Belén Galindo, como saben, periodista del grupo La Información y colaboradora habitual del programa. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Hola, Buenas Maya, noches. pues encantadísima. Buenas noches. Casi insuperable este plantel de amigos hoy en La Muga y bueno, pues con muchas ganas también de cerrar el año casi con la misma ilusión. Digo casi porque esa juventud que tiene Óscar es difícil de alcanzar, ¿verdad? Y con muchas ganas también de comenzar el próximo 2018. Bueno, pues con fuerza y energía, como es habitual, abrimos hoy nuestra noche. Una noche que tiene que ver con el dinero, ¿eh? Nos ocupamos en primer lugar de ese ascenso en el salario mínimo interprofesional. Paloma, saludamos esta decisión adoptada por el Gobierno. Recientemente veíamos a la ministra Fátima Báñez con la representación de la patronal, a los sindicatos. ¿Qué sensación crea esta subida de salario? Yo tengo dos cuestiones respecto a la subida. Por un lado, a ver, que nos están enseñando esa subida. Pues esa subida tiene dos condicionantes, dos condiciones sine qua non que deben cumplirse. Una es que se alcance un 2,5 de PIB y otra es que se creen al año 450.000 puestos de trabajo. Si no se cumplen estas dos condiciones, no se va a producir esa subida. Claro, tal y como están el éxodo de empresas en Cataluña, tal y como está nuestro país, en una situación económica, bueno, pues que hasta el momento es buena, pero que tiene unos importantes riesgos, no sabemos qué va a pasar. Si no se alcanza ese crecimiento económico del 2,5 o ese crecimiento de empleo, pues no se podrá cumplir esa promesa. Por tanto, a mí me parece que, bueno, que es una buena noticia,
pero una buena noticia en la medida en que se cumplan esas dos condiciones. Y por otro lado, a ver, una buena noticia, pero también hay que pensar que, bueno, a todos nos parece bien que el salario suba, pero ¿qué consecuencias económicas tiene? En nuestro país yo creo que el principal problema que tiene es que tenemos un paro vergonzoso en la Unión Europea y en la OCDE, uno de los países con mayor paro, y yo creo que esto no ayuda a crear empleo, dificulta crear empleo. Es verdad que pensamos 750 euros para una persona es muy poco dinero para poder pasar el mes, es cierto que es muy poco dinero, pero para cualquier empresario, y en España casi todas las empresas, todos los que crean empleo son pequeños empresarios, supone más de 1.000 euros al mes de gasto. ¿Por qué? Porque los seguros sociales son un 30 y pico %, con lo cual, claro, al empresario le supone 1.000 euros al mes y hay que ganar esos 1.000 euros para poder pagar todos los meses cotizaciones, nóminas, pagas extras. A mí me parece que puede lastrar el crecimiento del empleo, pero bueno, si es verdad que se van cumpliendo ese objetivo de 450.000 puestos al año, pues entiendo que se puede hacer ese esfuerzo, pero el objetivo número 1 es crear empleo. Ana Belén, ¿cómo te acercas a esta noticia, a esta subida del salario mínimo interprofesional? Hay quien considera, bueno, pues que es de alguna manera un banderazo electoral, que será la subida en 2020 y que eso, bueno, supone también algo importante de cara a las próximas elecciones. Puede crear más empleo, es imprescindible que suba ese salario mínimo interprofesional. ¿Cómo saludas o criticas la medida? Lo ideal sería que creara más empleo, que se produjeran esas condiciones, como comenta Paloma, pero el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que no, en 2019 no vamos a cumplir esa previsión, entonces habrá que volver a replantear la subida, a ver hasta dónde llegamos. En definitiva, yo creo que deben adoptarse más medidas para garantizar que esa subida mínima, que sí que creo que es mínima, y sí que creo que tiene un coste importante para los empresarios que tienen que poder soportarla. Quiero decir, estamos muchos involucrados en que esta subida sea real, sea justa, ojalá fuera mayor, por supuesto, tiene que ir acompañada de otras medidas y no solo de condicionantes como ese 2,5 o esa creación de empleo, que ojalá, porque eso significaría que a todos nos iría un poquito mejor, ¿no?, en general. Entonces, pues con esa cautela. Amaya. Sí, Belén, ¿te parece como para sonreír o para tomarlo con cierta precaución? Yo creo que estoy en la misma tónica que mis compañeras hasta el momento. Es que es una buena noticia, obviamente, todo lo que sea dignificar el salario mínimo interprofesional, porque va a beneficiar a determinadas personas. Pero fijaros que digo a determinadas personas. Yo creo que existe un riesgo, y es que por un lado este salario va a beneficiar a aquellos trabajadores que están contratados con un contrato anual y que están, digámoslo así, dentro del grupo de personas que tienen el establishment correcto. Y digo esto porque esto, por ejemplo, va a perjudicar a aquellos que están trabajando por horas, a aquellos que tienen otro tipo de contratos, que no van a verse beneficiados por esta subida. Y que además, como bien decía Paloma, esto va a traer consigo el riesgo de que haya personas que no se decidan, que no se animen a contratar, que no se decidan a dar el paso de contratar porque les va a suponer una carga salarial más importante. Y además yo creo también que estamos hablando de un tema que no hace más que, fíjate que he dicho, dignificar una situación que es pésima en este momento. España es el cuarto país en la cola de toda Europa con el salario interprofesional, con el salario mínimo interprofesional más bajo. O sea que bueno, ¿es una buena noticia? Es una buena noticia, pero es una buena noticia muy relativa, ¿no?, con muchos peros y con muchas, yo creo que hay que marcar todavía, poner muchos puntos sobre las síes, ¿no?, y conocer un poquito más en profundidad. Es una puntualización, es verdad que los que no trabajan jornada completa, tengan jornada parcial, lo van a notar menos. Lo van a notar menos. Pero también se les aplica, ¿eh? Sí, porque sí. El salario mínimo interprofesional no solamente es el anual, sino que también es el de cada hora de trabajo. Entonces, bueno, es verdad, claro, que si trabajas media jornada, pues vas a notarlo a la Se mitad. va a notar bastante y si trabajas menos. 2 horas, pues todavía vas a notarlo menos. Vas a notar, pues no sé, 2 euros al mes más, pero sí que afecta a todos los trabajadores, no solamente a los de jornada completa, ni a los de contrato indefinido. También al que tiene un contrato a tiempo parcial le va a afectar igualmente. Lo que pasa, claro, que si trabajo los porcentajes dos son meses mucho al año, menores. pues no lo veo igual que si trabajo todo el año. Pero sí que se aplica, en principio, a todos los ciudadanos. Distintos temas de discusión. Óscar. Es que yo creo que el tema es empezar la casa por el tejado, lo que se está haciendo ahora mismo. Es decir, estamos intentando vender un salario mínimo que aún no se puede decir realmente si va a ocurrir o no, porque, como comentabas, hay 2 factores. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es
intentar solucionar el tema del empleo, y cuando se vayan solucionando el tema del empleo, el Producto Interior Bruto, creo que las cosas irán solas, pero intentar hacer un salario mínimo, prometerlo para 2020 simplemente por el hecho de que se acercan elecciones, porque siempre son prometer, queda muy bonito, 850 euros en 2020, también hay que decir, con 850 euros no hacemos nada, porque es un salario, vamos, bajísimo, comparado con Luxemburgo, con Alemania, con otros lugares en el que el salario mínimo te da para hacer otras cosas. Entonces yo creo que si vas solucionando piedra a piedra los problemas que tenemos de empleo, de condiciones laborales, creo que las cosas de los salarios mínimos van solas. Entonces yo creo que esto es empezar la casa por el tejado y al final es que se va a derrumbar sola. Pues 707 y 707 ahora, 735 en 2018. La verdad es que no se eleva en demasía, ¿no? Bueno, pero el salario. Hasta el año 2020 sí supondría un 25% en un periodo, bueno, relativamente corto. A ver, a mí me parece que sin ninguna duda, que lo que tenemos que hacer es crear empleo. Que el principal problema de España es el empleo y el empleo joven, y es el empleo, la cantidad de personas que están en este momento en desempleo. Y para eso yo creo que hay muchas medidas que se pueden tomar y que nuestro gobierno, a mí me gustaría que fuera valiente y las tomara, pero bueno, también pues tiene la situación parlamentaria que tiene y el apoyo de la oposición pues es escaso, por no decir nulo. Pero dicho eso, el salario mínimo interprofesional también atiende a la capacidad económica del país. Y nuestro país, por desgracia, no podemos compararnos con un país como Luxemburgo, que son muy pocos, tienen muy poco desempleo y su situación es otra. Entonces, es verdad que tenemos uno de los datos más bajos de salario mínimo, pero a mí lo que más me preocupa no es que tengamos un salario mínimo de los más bajos, sino que tengamos las cotas más altas de desempleo. Eso sí que me parece francamente preocupante. Yo creo que esto, además, si lo miramos con perspectiva, es una buena noticia, ahondando un poco en la parcela más positiva del tema, y es que en 2000, si no me equivoco, teníamos un salario mínimo interprofesional en torno a los 450 euros. O sea que en 18 o 20 años casi lo habremos duplicado. Por lo tanto, yo creo que el porcentaje es para aplaudir y es para felicitarnos todos, aunque haya muchísimo terreno aún por mejorar y por avanzar. Claro, hay que pensar también si se puede vivir, ¿no? Con 800 euros, con 700, con 850, si se alcanzan finalmente como salario mínimo interprofesional, como miles de trabajadores que quizá ni llegan ahora mismo a los 800 euros. ¿Se puede vivir en nuestro país con ese dinero? Pues ya estamos comentando todos que es una cantidad baja, que es una cantidad que está muy justa, pero también que está condicionada, no hablo ahora de estas condiciones del gobierno, sino a otros aspectos y a otras circunstancias, y que hay que remar todos en muchas direcciones, en la misma dirección, pero desde muchos puntos, ¿no? Para poder hacer que ese salario mínimo sea mayor, que se pueda vivir con ese salario, que se tomen medidas para la contratación, para acabar con el desempleo, que yo creo que es por donde habría que empezar a cruzar el río. Sí, nos interesa mucho la mirada de los jóvenes también, ¿no? Que se incorporan ahora al mercado laboral y que a pesar de largos años de formación se encuentran precisamente con salarios en nuestro país casi inasumibles para desarrollar una vida normal, ¿no? Al menos una vida independizada y sin grandes lujos, pero es cierto que, bueno, pues una vida normal, con lo básico, podríamos decir. Del salario mínimo yo prácticamente ya ni puedo hablar de independizarme ya, ni te cuento, porque vamos, largos años me quedan al paso al que vamos los jóvenes como para poderme pagar un piso. Pero sí que es cierto que yo creo que hace falta en el país una regeneración en el trabajo. Es decir, yo no digo que la gente que está ahora mismo trabajando no sea válida, por supuesto, y sobre todo tiene mucha más experiencia que la gente que vamos a entrar ahora, pero creo que hace falta poner en una balanza experiencia y ganas. Me da mucha pena cuando veo a gente en la profesión, en el periodismo, que ya está muy quemada con todo el tema del periodismo. Entonces simplemente se limitan a hacer su trabajo y no lo viven. Vamos, pasa en el periodismo como puede pasar en el mundo de los abogados, de los jueces, de los médicos y de cualquiera. Yo creo que uno de los elementos clave para que el empleo se genere, para que los jóvenes consigan un trabajo digno, es esa motivación, que muchas veces, lamentablemente, elevando esas edades de la jubilación, entramos en un bucle en el que se alarga la edad de jubilación, los jóvenes no entran, y si entran son con contratos precarios, y si a veces son con contratos, claro. Ese es probablemente uno de los serios problemas que tenemos. Fijaros, ayer, no sé si veíais en prensa, se destacaban cuáles eran los trabajos con más salida profesional, las carreras que van a tener más futuro, y una de ellas era el experto, por ejemplo, en Big Data, ¿no? Todas las carreras tecnológicas, ¿no? Con un conocimiento y un expertise en la tecnología.
se decía que en este momento es que no hay especialistas, ya no hay especialistas por la cantidad de número de puestos de trabajo que se están demandando en las empresas. Todo tipo de empresas necesitan estos perfiles que no existen en el mercado laboral, no están libres. Imaginaros si además no se les está pagando un salario digno y si ese salario mínimo interprofesional es tan bajo. Es que los que haya se van a ir, se van a marchar fuera y es algo que estamos viendo por desgracia. Bueno, hay un gran desequilibrio entre lo que es lo que se les está pagando, la demanda, y luego, por supuesto, estamos exigiendo que nuestros jóvenes se lancen al mercado laboral y sean valientes. Pero ahí hay dos temas también. También son años de formación, es decir, también hay que invertir en formación. A lo mejor es verdad que en Big Data pues los jóvenes son los que más saben de Big Data, pero en muchísimas carreras, en muchísimas profesiones, la formación es importante, la formación más allá de la formación académica, universitaria, etcétera. Entonces yo creo que son años de inversión. Es verdad que, claro, que después de estar unos años pagando los padres una carrera universitaria, ahora más años de inversión, es molesto, pero yo creo que los jóvenes tienen que hacer un esfuerzo. Así. Pero no todos lo ven, no todos lo ven. Y luego también que estamos hablando, primero, que la gente se jubila tarde, no porque quiera, sino por una cuestión económica y tal. Y luego que estabais hablando de jóvenes que estudian. Hay muchos jóvenes, hay mucha gente que no estudia y que no tiene acceso a ninguno de sus puestos porque no tiene esa preparación y tiene que hacer otros puestos de trabajo. ¿No tenéis la sensación de que hay un gran desequilibrio entre lo que se está ofreciendo, y fíjate que estamos contentos, ¿no?, porque haya un incremento, que es dignificarlo, entre lo que se está ofreciendo y lo que a su vez estamos viviendo en la calle, ¿no? Es que todos los datos como se mezclan, pero tienen todos que ver. Por un lado, el salario mínimo interprofesional, la salida laboral, los jóvenes, el acceso al trabajo, y luego, por otro, lo que cuesta el alquiler, lo que cuesta comprarse una vivienda. Ahora mismo también veíamos que se está pagando por vivir en un balcón 60 euros en Madrid, ¿no? Madre mía, o sea, es que ¿qué necesitas? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Qué tienes para pagar una vivienda? Pero, ¿Qué manera encuentran estos jóvenes de siempre han existido? Pero ahora mismo tengo yo la sensación, por supuesto, Paloma, de que el desequilibrio es brutal. Sí, pero claro, lo vemos así, pero pensamos que ahora los créditos están a un tipo muy bajo. Los créditos que pagaron nuestros padres para comprar una casa eran al 16%, al 18%, es decir, cada situación económica también tiene todo eso. Antes la gente pues se casaba y se iba a vivir a un piso de alquiler, incluso compartiéndolo con otras personas. Ahora pues ha habido unos años en los que los jóvenes querían tener un piso decorado maravillosísimamente desde el principio. Con la crisis ha habido que ponerse más en su sitio. Pero la burbuja se nos subió a todos a la cabeza, ¿no? Claro, o sea, así que hay una exigencia mayor, calidad de vida que no llega así como así. Que no puede pretender vivir igual que viven sus padres, que vas a vivir peor, claro, porque tienes que crear tu futuro, tu desarrollo profesional, y en unos años probablemente esa gente formada conseguirán que su economía mejore muchísimo, pero unos años sí que necesitan de ese esfuerzo. Y por otra parte, los que van a cobrar, por desgracia, el salario mínimo interprofesional son aquellas personas que no tienen una formación, y en la mayoría de los convenios colectivos ese salario mínimo es durante un periodo corto, luego siempre tienen algo, la mayoría de los convenios colectivos a veces también, tienen aunque tengan preparación, hay mucho contratante que se aferra a esto y que está pagando a gente muy cualificada salarios vergonzosos. Bueno, el tramposo siempre existe. Está abierto y seguramente continuará hasta el año 2020 porque iremos viendo si finalmente estas medidas se adoptan y cómo impactan en la economía de nuestro país, en el mercado laboral, si se contrata más, si por el contrario se retrae el empleo en nuestro país. Hay teorías muy diferentes al respecto. En esta segunda parte de nuestra tertulia me gustaría que unos días después viéramos parte del discurso del rey Felipe VI, si echamos de menos algo relacionado más directamente con la economía. Todos sabemos que nos hemos fijado mucho en el aspecto político muy centrado en Cataluña y hoy nos queremos fijar incluso en las formas, en la conveniencia o no de ese mensaje navideño desde la zarzuela. Lo vemos. Me dirijo a todos vosotros para felicitaros la Navidad y transmitiros junto a la reina, la princesa de Asturias y la infanta Sofía nuestros mejores deseos para el año 2018. Y os agradecemos que en esta noche de encuentro de familias y de seres queridos me permitáis acompañaros unos minutos para compartir con vosotros algunas reflexiones cuando estamos ya a punto de terminar el año. 2017 ha sido en España, sin duda, un año difícil para nuestra vida en común. Un año marcado sobre todo por la situación en Cataluña, a la que luego me referiré. Pero también ha sido un año en el que hemos comprobado el compromiso muy sentido, firme y sincero de los españoles con la España democrática que juntos hemos construido. Porque a lo largo de los últimos 40 años hemos conseguido hacer realidad un país nuevo y moderno,
un país entre los más avanzados del mundo. Hemos asentado definitivamente la democracia, incluso superando hace décadas un intento de involución de nuestras libertades y derechos. Somos una parte esencial de una Unión Europea con la que compartimos objetivos y una misma visión del mundo. Frente al terrorismo hemos conseguido hacer prevalecer la vida, la dignidad y la libertad de las personas con la fuerza de nuestras convicciones democráticas. Y hemos llevado a cabo, en fin, la transformación más... Bueno, ahí tenemos parte de las palabras de Rey Felipe VI. Hoy queremos ahondar sobre todo en la forma, en la conveniencia de ese mensaje navideño. Si nos parece, bueno, quizá una forma antigua, o si por el contrario se resulta imprescindible la intervención del Rey en un día como este, ¿no? Y a final de año prácticamente. A mí el mensaje me pareció impecable, fue uno de los mensajes que más me ha gustado del Rey, y además, bueno, a mí me parece que nuestro Rey está haciendo unos mensajes con mucha enjundia. Quizá Juan Carlos primero no tenía la necesidad porque la situación económica no le obligaba, pero los del Rey creo que están siendo de mucha enjundia. A mí me parece que una vez al año el jefe de la nación, el jefe del Estado, tiene que dirigirse a los españoles y contar un poco cuál ha sido el resumen del año y cuáles son sus propósitos para el nuevo año como jefe de Estado. A mí me parece que sí que hay que hacerlo. Pero la escenografía me parece feísima. Yo creo que hay que hacer una escenografía mucho más moderna. España tiene unos sitios maravillosos, somos un país que tenemos 70 millones de turistas y España tiene muchos lugares que enseñar al mundo. Entonces, a mí me parece que cuando se dice en el Palacio Real se criticó, pero es que los que critican al rey le van a criticar por cualquier cosa, sea lo que sea. Que si es austero, que si no es austero, mire, usted haga lo que tiene que hacer y olvídese de las críticas. A mí en el Palacio Real me gustaba muchísimo más que en esa sala de audiencias con tanta boiserie de madera, que a mí me da un aspecto antiguo. Luego, además, el Belén, se pone un Belén raquítico porque para que no se enfaden los que no les parece mal la Navidad y las cosas que nos importan a los cristianos, que es lo que se celebra en Navidad, y ponen un Belén ahí casi como que tímidamente y como de escondido y de vergüenza. Tanta flor de Pascua, no sé, algo más moderno. Yo creo que una escenografía más moderna y que revele un poco más cómo es nuestro país, no en una casa, en un salón de audiencias cerrado, a mí me hubiera gustado más. Y luego nuestro Rey, que es un hombre pues, muy guapo, yo creo que ese día no estaba mejor aconsejado por su personal shopper. Mira, estamos mirando un poquito la forma, ¿no? Más que el contenido. Ya sabemos que, por ejemplo, los constitucionalistas han apoyado de alguna manera el mensaje del Rey, los partidos que defienden la Constitución. Es verdad que nacionalistas vascos y Podemos lo han criticado, pero ¿a este Rey le encaja este formato? No le encaja para nada. Yo totalmente de acuerdo con Paloma. Fíjate que hay una idea que yo siempre mantengo y es que alguna vez me gustaría que ¿por qué no se sacara el discurso de esa sala con esas maderas tan oscuras? Como bien dice Paloma, es muy antiguo y da una imagen obsoleta, que no es para nada acorde con lo que la España de hoy requiere. Y que se sacara, ¿por qué no?, que se rifara en las comunidades autónomas y que cada año saliera uno y se mostrara un lugar precioso que tenemos muchísimos, que me da igual que sea un palacio, que sea un museo, que sea una sala autóctona nuestra y que además tenemos que hay que pensar la audiencia. 8 millones de personas solamente en nuestro país, la cantidad de gente que lo vio fuera, por favor, vamos a utilizar eso y con un aire pues un poquito más moderno. Luego en la forma, o sea, en el fondo, en la forma muchas cosas por mejorar, eso de transmitir austeridad, eso de transmitir ahora la familia, ahora la fotografía, y luego en el fondo yo añadiría una cosa a lo que ha dicho Paloma, y es que creo que el Rey se está jugando a la monarquía en estos últimos discursos, el de octubre y este. O sea, él es muy consciente, son discursos muy buenos y muy trabajados, porque nunca antes como ahora se está poniendo, esto es una especie de partida de ajedrez. Él ha apostado por la monarquía con los movimientos que se han hecho por el artículo 155 y por ese paso adelante que ha dado por el futuro de España y por la democracia. Nunca hasta ahora se había asimilado monarquía con democracia hasta este punto de la manera en que se está haciendo. Yo creo que es importante, muy importante lo que dice, porque tiene muchísima importancia por lo que va a ocurrir en el futuro, sea lo que ocurra. Brevemente, Ana Belén, sí, ¿cuál sería quizás el cambio que tú plantearías pues mira, en este mensaje? Cambio no lo sé, pero si apuesta por la continuidad, yo creo que tiene que reinventarse en esa forma, porque creo que él mismo está un poco embarado. Se ve mucho todas las poses, todos los cambios de cámara, todo, porque el fondo yo estoy de acuerdo. A mí, yo leí el discurso, me pareció impecable, desde su posición era lo que tenía que decir. Te puede gustar más o menos, pero era lo que tenía que decir hasta la última coma, resumir en párrafos breves de esa forma cada palabra medida. Vamos, a mí me pareció, pero la forma no. Él mismo no. Sí que es cierto que, bueno, el contenido, yo creo que digas lo que digas en el momento del mensaje del Rey,
bueno, los que están a favor van a estar a favor de todo lo que diga y los que están en contra está en contra. Aunque simplemente diga un hola, feliz Navidad, soy el rey, van a estar a favor porque pues son monárquicos. Y en cuanto a la escenografía, yo creo que es reinventarse por completo, pero por completo es por completo. La vestimenta, el lugar, las formas con las que te diriges a la cámara. Creo que tiene que ser un mensaje natural, sincero y que no se vea que detrás hay cientos de personas o decenas de personas escribiendo todo, pensando cada detalle. Es que el rey diga realmente lo que él opina, pero de una forma un poco más natural, que llegue realmente a la gente que igual le parece que el rey está en un altar y que... Bueno, que huele pues, el canfor, ¿no? Pues sí, estés a favor o en contra. Tiene que ser un vamos. mensaje institucional, a ver, Sí, está claro. Obviamente, Pero que no puede salir pero se puede de hacer rockero, un ¿verdad? Un mensaje institucional mucho más moderno. Sí. Y sobre todo digo que la infografía, el decorado, yo creo que es lo que más le Eso es falla. quizá la el escenografía, espacio. ¿no? Bueno, pues yo creo que hay una coincidencia en cuanto a las formas que parecen un poco desacordes con el estilo habitual al que nos tiene acostumbrados el rey Felipe VI. Hasta aquí llegamos con nuestra tertulia de análisis. Gracias a los cuatro, a las 4 por estar aquí. Gracias, Óscar, por venir por primera vez y espero que volváis todos y todas aquí al programa. ¿De acuerdo? Gracias, Que sigáis Amaya. disfrutando de las Navidades. Feliz Navidad Feliz año. y feliz año, efectivamente. Nosotros seguimos. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.